Es un placer estar conectada con ustedes en este podcast de Penguin Random House. Estamos con Julia Navarro, que además de ser una extraordinaria escritora, también colega periodista en algunos de los años, muchos años, que ejerció este oficio. Yo soy Claudia Morales, soy periodista, soy directora de la Feria del Libro de Pereira y es un honor estar acá en la presentación de esta entrevista, de este encuentro. Julia, es un placer tenerte acá. Bienvenida a Colombia. Muchas gracias, Claudia. Para mí también lo es estar con una colega con tu experiencia, con tu buen hacer. Quiero que sepas que yo siento muchísima admiración por ti, que cuando me dijeron que iba a grabar este podcast contigo, me sentí muy, muy orgullosa. Bueno, pues empezar así esta conversación es muy emocionante, te agradezco inmensamente por tus palabras y quiero empezar con la lectura de el epígrafe, un pedacito del epígrafe que tienes acá en tu libro. A todos los que dijeron no, a todos los que dicen no, a todos los que en el futuro seguirán diciendo no. Ese es el epígrafe de esta novela, que es la que vamos a presentar hoy, El niño que perdió la guerra. Y quisiera que nos contaras qué quiere decir ese epígrafe. Bueno, yo creo que la única manera de cambiar las cosas, de cambiar las injusticias, de cambiar lo que no nos gusta, es atrevernos a decir en voz alta no. Y a veces es muy difícil decir en voz alta no, porque a lo mejor los que están haciendo esas cosas son personas con las que nosotros hemos coincidido en algún tramo del camino, en el que hemos coincidido políticamente, ideológicamente, y de repente cuando están haciendo algo que nosotros sentimos que ese no es el camino correcto, nos cuesta decir no. Es más fácil decir no a alguien con quien no coincides, claro, que decir no a alguien que sientes que han sido de los tuyos o que son de los tuyos. A mí, cuando era jovencita, la primera vez que empecé a leer a Sartre y a Camus, me impresionó muchísimo cuando leía sobre aquel debate y aquel enfrentamiento que tuvieron esos dos grandes filósofos en los años 40, ¿no? En el que esa animadversión entre ambos, o ese debate entre ambos, vino a consecuencia de un viaje que hicieron a la Unión Soviética. Les invitaron, los dos eran comunistas, fueron a la Unión Soviética y Camus regresó diciendo, no es esto. O sea, si esta es la idea que yo tenía de lo que era el comunismo, lo que he visto en la Unión Soviética no es lo que yo creía. Y por tanto voy a denunciar la falta de libertad y todo lo que sucede allí. Y la posición de Sartre fue, es verdad lo que tú dices, pero no debes de decirlo, porque entonces estamos favoreciendo a las fuerzas de la derecha. Claro. Camus fue capaz de enfrentarse a todos los intelectuales de su época, a todos los que habían sido sus compañeros de militancia, diciendo no. La postura de Camus fue la postura ética, la postura de Sartre fue una postura pragmática. Yo me quedo con la postura ética de Camus. Claro, y el no también muchas veces va acompañado de miedo y de culpa. Y combatir esas dos emociones es, claro, pero está muy presente hoy en día y está muy presente en todos los países. Hay mucha gente que no se atreve a decir no, porque decir no a veces es quedarte fuera de tu tribu, del conjunto de personas con las que has caminado, con las que has coincidido ideológicamente, ¿no? Y por tanto, decir no a veces es un acto de valentía porque te quedas fuera del grupo. Claro, claro, te condenan a un aislamiento social. Te condenas, sí, a un ostracismo. Y decir no es muy difícil, muy, muy difícil. Y la gente prefiere, bueno, pues esto no me gusta, pero siempre está, pero esto puede favorecer a los otros y por tanto me voy a callar. No, yo creo que la postura ética es la de Camus. Me gustaría que por favor leyeras este poema con el que empiezas la novela. En aquel tiempo sonreían solo los muertos, deleitándose en su paz, y vagaba ante las cárceles el alma errante de Leningrado. Partían locos de dolor los regimientos de condenados en hilera,
y era el silbido de las locomotoras su breve canción de despedida. Nos vigilaban estrellas de la muerte e inocente y convulsa se estremecía Rusia bajo botas ensangrentadas, bajo las ruedas de negros furgones. De madrugada vinieron a buscarte. Yo fui detrás de ti como en un duelo. Lloraban los niños en la habitación oscura y el cirio bendito se extinguió. Tenías en los labios el frío del ícono y un sudor mortal en la frente. No olvidaré. Me quedaré como las viudas de los soldados del zar Pedro, aullando al pie de las torres del Kremlin. Este poema es un poema con el que empieza Julia su novela y es de una mujer muy importante, una figura muy importante de la poesía rusa llamada Anna Akhmatova. Quisiera preguntarte por qué ella, cuándo la descubriste y por qué la trajiste a esta novela. Seguramente yo no hubiese escrito esta novela si no hubiese leído a Anna Akhmatova. Yo creo que fue hace por lo menos más de 40 años cuando yo leí por primera vez los poemas de Anna Akhmatova. Me causaron tal impacto que quise saber quién era la mujer que había escrito esos poemas. Quería conocer más. Y me encontré con una biografía terrible, una biografía violenta, una biografía llena de dolor. La biografía de una mujer que había apoyado la revolución bolchevique y había terminado siendo devorada por esa misma revolución cuando dijo no. Porque Anna Akhmatova también dijo no. Entonces, aquello me conmovió profundamente. A partir de ese momento tuve muchísimo interés en intentar conocer qué había pasado con los intelectuales en Rusia. Y empecé a leer biografías, libros sobre las historias de muchos y muchos intelectuales rusos que se habían atrevido a decir no y terminaron en las cárceles, terminaron torturados, terminaron en el Gulag. Y todo aquello me impresionó mucho. Si no hubiese sido por Akhmatova, seguramente no me habría acercado de una forma tan compulsiva a esa realidad y no me habría interesado tanto esa realidad. Así que cuando me preguntan cuándo se le ocurrió esta novela, yo siempre digo, yo creo que he tardado toda una vida en escribirla, porque he tardado toda una vida en procesar todo aquello que me produjo esa convulsión interna. Y de hecho, cuando ustedes lean la novela, van a ver unos fragmentos en los que Julia cuenta un poquito lo que era la vida de esta mujer y que te inspiró a llevarla aquí a este texto. También mencionas a otra mujer, Marina Tsvetaeva, no sé si estoy diciendo bien Yo lo digo fatal, Claudia, yo lo digo fatal. Porque esos nombres rusos son es un apellido ruso dificilísimo y yo siempre lo digo de diferentes maneras. Tsvetaeva. Entonces a veces he tenido presentaciones de este libro y he dicho a lo largo de la presentación el apellido de 3 maneras distintas, o sea que vamos a dejarlo ahí. Bueno, nos pueden conceder el hecho de que no hablamos ruso, hacemos lo mejor, pero ella también está acá. Otra mujer muy importante, también muy importante en la poesía rusa. También me gustaría preguntarte por ella, pero amarro de una vez otra pregunta y es, a la par con ellas dos, ¿cómo es que la poesía, ya desde la narrativa, ha ayudado o ha alimentado, ha nutrido o ha ayudado más en el proceso creativo de tu prosa? Bueno, en el caso de estas dos poetas, es verdad que a mí me han dejado una huella profunda, no solamente por su poesía. Yo prefiero a Akhmatova como poeta que a Marina Tsvetaeva. Tsvetaeva. O Tsvetaeva, ¿ves? Lo digo fatal. Pero dicho eso, también me interesó mucho su biografía, porque ella fue una mujer que colaboró con el régimen, que incluso trabajó para el régimen en sus años en que vivió en París. Parece que informaba sobre los disidentes rusos que había en París, pero luego cuando regresó a la Unión Soviética pues fue también perseguida, porque la poesía de Marina era una poesía muy intimista, era una poesía del yo.
y eso iba en contra de lo que oficialmente se consideraba que se tenía que escribir. Había que escribir sobre los logros de la revolución, el proletariado, etcétera. Y Marina escribía sobre el amor, sobre el desamor, sobre el dolor, y entonces ella terminó también siendo una autora devorada por esa revolución a la que ella había servido incondicionalmente. Luego es una figura que, fíjate, en el caso de Marina, así como Akhmatova, toda su poesía siempre me ha tocado el alma, la de Marina nunca me ha llegado tan profundamente, pero sí su biografía. Sí, yo entré a la biografía de estas dos mujeres gracias a ti. Yo no las conocía. Bueno, no son unas autoras muy conocidas. Pero eso es lo lindo de la literatura, ¿sabes? Que a partir de textos descubres tantas cosas, claro, no solamente la historia en sí misma, sino que te lleva a curiosear por aspectos, personas que nunca habían llegado a tu vida y terminan afectándote, bueno, con tristeza, con alegría, como sea, gracias a lo que ustedes escriben. Eso también es muy lindo. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Cuando claro, las leí, exacto. Es exactamente lo que a mí me pasó. Exacto. Bueno, para escribir esta novela, lo mencionabas hace un momentito, tú leíste los testimonios que dejaron personas que pasaron por el Gulag y también por las cárceles franquistas, sí, porque hay que decir, esta novela ocurre en la Unión Soviética, pero también ocurre en España. Y claro, lo que yo imagino es que tuviste que meterte en la piel de todas estas personas para luego narrar lo que sintieron, lo que vivieron, lo que sufrieron. Y me gustaría que le contaras a este público que nos está oyendo cómo fue para ti ese proceso. Para mí fue un proceso difícil, un proceso doloroso, pero no es un proceso que haya sido un momento de mi vida, sino que ha sido el cúmulo de lecturas a lo largo de toda una vida, ¿no? Yo soy hija de la transición en España. ¿Eso qué significa? Que la transición trajo la libertad y el poder acceder a qué es lo que realmente había pasado en esos 40 años de franquismo, de los que teníamos noticias, evidentemente porque estábamos allí, pero sobre todo por las memorias familiares, ¿no? Yo sabía muy bien lo que había significado el franquismo por la propia memoria familiar, por lo que les había pasado a mis abuelos, a mis tíos. Entonces, pero de repente, cuando se empiezan a abrir las cárceles, empieza a salir la gente que había estado allí encarcelada, empezamos a tener acceso a un montón de testimonios de vidas que van más allá de lo que nosotros podíamos conocer del entorno familiar. Y los testimonios de mujeres que habían pasado por las cárceles franquistas a mí me impactaron profundamente, ¿no? Como me impactaban profundamente los testimonios de aquellos que en la Unión Soviética habían sido disidentes y habían terminado encarcelados. De ahí ese paralelismo que yo hago en esta novela de dos situaciones, de dos dictaduras. Yo siempre digo, hay mucha gente a la que le molesta, yo digo, mire, los regímenes totalitarios da lo mismo que los pinten de rojo que los pinten de azul. Tienen muchas cosas en común. La primera, que cercenan la libertad de los ciudadanos, que instauran la censura, que consideran un enemigo del pueblo, en realidad lo consideran un enemigo suyo, a todo aquel que tiene un pensamiento propio y discrepante. Entonces esas son características que tienen tanto los regímenes autoritarios, autocráticos, sean de derechas o sean de izquierdas. Tienen muchas cosas en común, y al hacer ese paralelismo de qué estaba pasando en la España franquista y qué estaba pasando en la Rusia comunista, en la Rusia consecuencia de la revolución bolchevique, te das cuenta de que como dos países tan distintos, con dos regímenes aparentemente tan distintos, las consecuencias que sufren las personas son muy parecidas. ¿Sufriste escribiendo esta novela? Mucho, sufrí mucho e incluso lloré al escribir esta novela. Yo también, leyendo. Sí, pues sí sufrí, sí sufrí, y yo creo que el sufrimiento que yo había sentido a lo largo de mis lecturas
las biografías y de los libros históricos en el que nos contaban qué es lo que había pasado tanto en un lugar como en otro, ese sufrimiento que a mí me había provocado esas lecturas lo he transmitido en esta novela. Esta novela empieza con la decisión de Agustín, que vive en España, de mandar a su hijo Pablo a Leningrado, a pesar de la oposición de Clotilde, que es la esposa de Agustín, la mamá de Pablo. Y eso obviamente rompe a esta familia, que además vive, como lo decíamos, en una España que también se está rompiendo. Bueno, es la España de la Guerra Civil. Exacto. La novela comienza en el último año de Guerra Civil. Exacto. Pero quiero decirte, Claudia, que la decisión que toma Agustín no es una decisión malvada. No. Es decir, porque hay muchas personas, lectores, que me dicen, qué mal padre. Digo, no, ojo. Agustín, como muchas familias españolas, lo que quisieron en aquel momento era salvar a sus hijos de los estragos de la guerra. Claro, y porque ellos ya veían que estaban perdiendo la guerra y venía la dictadura de Franco. Y sobre todo para salvarles de lo que era vivir en una situación de violencia. Y se organizaron grupos de niños que fueron a distintos países, fueron a Francia, al Reino Unido, a Bélgica, a México, y también a la Unión Soviética. La cuestión es que los que fueron a la Unión Soviética se quedaron sin billete de vuelta. ¿Por qué? Pues porque el régimen soviético, el régimen franquista, no tenían relaciones y por tanto aquellos niños se tuvieron que quedar allí. Claro, Agustín piensa que la Unión Soviética es el lugar donde el niño y ellos luego, con la expectativa de irse para allá, van a tener una mejor vida. Sí. Pero entonces acá lo que es importante decir es que Pablo, el niño, es quien nos marca toda la línea de tiempo de la narración de esta novela y pues es importante también saber por qué escoges la figura de un niño. Porque los niños siempre pierden las guerras de sus padres. Los mayores somos los que decidimos las batallas de nuestra vida. Los niños no. Los niños están ahí y sufren las consecuencias de las decisiones que tomamos los mayores, que pueden ser decisiones absolutamente justificadas, decisiones respetables, pero que si las consecuencias son negativas, los primeros que pagan son los niños. Y a mí la mirada de los niños es algo que me sacude el alma. En estos días en los que, por ejemplo, estamos viviendo todo ese fenómeno migratorio en todos los lugares del mundo, ¿no? De gente que se va de su país huyendo de la guerra, de la violencia, de la miseria, del hambre, de razones realmente poderosas, e intentan llegar a otros lugares donde sobrevivir. A mí lo que más me conmueve es la mirada de esos niños agarrados, asustados de las manos de sus padres o de sus padres, esos niños que a lo mejor han perdido a sus padres por el camino, ¿no? Entonces esa mirada de desesperanza, de terror de los niños es algo que a mí me resulta especialmente duro y que me rompe el alma. Entonces elegí contar esta historia a través de un doble perdedor, en este caso un niño. Hay otro asunto y es, hablábamos hace un momento de cómo los totalitarismos, las dictaduras, al final, sin importar cuál sea el origen de su ideología, terminan pues pareciéndose sobre todo en la forma como reprimen a los pueblos, ¿no? Y pues bueno, esto es lo que encontramos acá, porque una de las cosas que evidentemente se sacrifica es el diálogo, el lenguaje, las palabras, el arte en general, ¿no? Si no creas, si no hablas como quieren, entonces ya no está bien. Y eso también lo representas muy bien, muy lindo también, en dos mujeres que son protagonistas de esta historia, que son Clotilde, la mamá de Pablo, a quien mencionábamos hace un minutito, y Ania, que es la mujer que recibe a Pablo cuando al niño lo mandan a la Unión Soviética. Tiene dos madres. Tiene dos madres, exactamente. Porque yo siempre digo que Ania
también termina siendo la madre de Pablo. No, y ella es un personaje maravilloso, divino. sí. Pero claro, siempre me dicen, bueno, pero su madre, digo, sí, Clotilde es muy importante, además es una mujer de una fortaleza interior qué duro para enorme, ella, ¿no? Y es su madre biológica, pero Anya es la madre que le pone la mano en la frente cuando tiene fiebre, es la madre que le acompaña mientras va creciendo, la madre que intenta despejar sus dudas de adolescente, es decir, Anya también es su madre. Sí, y él termina también adorándola. Él ama a las dos, él nunca se olvida de su madre. Y es que uno se enamora de Anya también, es que es tan buena, tan bella, sí. Y bueno, entonces lo que estábamos mencionando es que Clotilde dibuja caricaturas en esta época que ya hemos descrito de la guerra civil, caricaturas políticas que ella firma con un seudónimo. Y Anya, por otro lado, en la Unión Soviética es música, toca el piano y ama la poesía. Pero las dos están atemorizadas, las dos también terminan castigadas por hacer lo que les gusta, porque eso está prohibido. Hay un fragmento aquí en el que describes un poquitico eso. Había tanto silencio en la Unión Soviética, miedo. Ella también tenía miedo. Miedo de leer a escondidas libros prohibidos, miedo de que sus poemas pudieran ser leídos por ojos ajenos, miedo a que su música fuera tildada de burguesa, miedo a esbozar en voz alta cualquier pensamiento que pudiera ser considerado traición, y sobre todo, miedo a que no le permitieran seguir componiendo. Su padre le inculcó el miedo. Este es un fragmento en el que estás describiendo algo de la vida de Anya en la Unión Soviética. Y ya esa era la vida cotidiana la vida, todos, claro. La vida cotidiana de todos los ciudadanos y para los intelectuales, para las personas, los creadores de cultura, fue en ese sentido especialmente duro porque tenían ese miedo. Imagínate que leer a un autor como Tolstoy era considerado traición, claro, porque consideraban que Tolstoy era un autor burgués, luego no se le podía leer, la gente tenía que esconderse para leer a uno de los grandes de la literatura, no solamente rusa, sino de la literatura universal. Y hay un tema muy duro allí con este asunto, que más adelante, también siguiendo con el tema de Anya, cuando la llevan presa, su padre, con una furia, ¿no?, tremenda, pues prácticamente dice que se lo merece, ¿cierto? ¿Has podido averiguar algo sobre Anya?, pregunta Olga Kamiskaya, que es su tía. Está detenida en Lubyanka, admitió Grigori Kaminsky con rabia. Grigori es el papá de Anya. En Lubyanka, ¿pero por qué? Ella no ha hecho nada. Ahora el tono de voz de la tía Olga había adquirido un registro histérico. He podido saber que la detuvieron en una redada. Estaba en uno de esos agujeros donde se reúnen algunos escritorzuelos que, maldita sea. ¿Qué tipo de escritores, abuelo?, se atrevió a preguntar Igor, intentando mantener la calma. Igor es el hijo biológico de Anya. Y aquí está el tema. Los que frecuenta tu madre, gentuza todos ellos, individualistas a los que solo les preocupa su pequeño mundo. Mira que le advertí que debía romper la amistad con Piotr Fedorov. Desde que era un crío ya se veía que solo causaría problemas. Y el problema era que les gustaba la poesía y que les gustaba la música. Entonces quiero detenerme ahí para preguntarte por el lenguaje, porque parece tan obvio que todos hablamos, que todos nos comunicamos, pero es tan fácil también castrarnos el lenguaje. Claro, y sobre todo que vivimos en la época de lo políticamente correcto, ¿no?, en el que todo tiene que responder a unos cánones y si no terminas condenado al ostracismo. Estamos viviendo una época en la que se cambia el final de los cuentos, en el que se quitan expresiones porque se considera que esas expresiones a veces pueden molestar a alguien, en el que en las editoriales en el mundo anglosajón han incorporado la figura del editor de la sensibilidad,
que consiste en el que leen los textos y si hay algo que creen que puede molestar a alguien, eso tiene que desaparecer. Sí, eso es censura. Sí. Esa supuesta sensibilidad lo único que esconde es represión y censura. Y es peligrosísima, porque se empieza por ahí y se termina instaurando el terror. La gente al final termina teniendo terror. Esto no lo puedo decir así, esto no lo puedo contar, no puedo utilizar esta expresión. Eso fue lo que vive Anya, es ese régimen de terror. No puedo leer estos autores, no puedo escuchar a Tchaikovsky porque son autores o compositores burgueses. Me tengo que esconder para hacerlo, como si estuviera cometiendo realmente un delito. Entonces, sí, a veces no nos damos cuenta, leemos esto y decimos, bueno, esto pasaba en la Unión Soviética, ¿no? O a Clotilde en España. La persiguen, la encarcelan, la torturan por sus caricaturas. A veces también deberíamos pararnos un segundo a reflexionar y qué nos está pasando a nosotros en esta sociedad en la que vivimos, en esta sociedad de lo que todo debe de ser correcto de acuerdo a los cánones que están imponiendo yo no sé quiénes, pero que si no te atienes a eso te pueden destrozar en las redes. Como lo hemos dicho, esta novela se desarrolla en el final de la Guerra Civil, la llegada de Franco a España, la dictadura de Stalin, y me gustaría preguntarte, en el proceso de creación narrativa de lo que investigaste, ese repaso de la historia que evidentemente has hecho para poder escribir la novela, si te encontraste, te topaste con algo que te hubiera resultado novedoso. Bueno, todo era para mí, hay muchas cosas que eran muy novedosas, porque una cosa es conocer la historia general y otra cosa es abordar las historias individuales, ¿no? Cuando yo no sé, leía qué le pasó a un escritor como Mandelmann, es decir, que yo sabía lo que había escrito, quién era, pero cuando vas ahondando en su biografía, cuando vas conociendo los detalles de lo que tuvieron que sufrir los intelectuales en la Unión Soviética o lo que tuvieron que sufrir los intelectuales en la España franquista, eso te va dejando una huella, te va sacudiendo el alma. La historia, cuando tienes una visión general, es una, pero cuando desciendes a las historias individuales y vas descubriendo el dolor de los silencios, el miedo, todo eso que lo puedes ir tocando a través de las biografías, todo eso te deja una huella y por lo menos a mí me deja una huella. La Guerra Civil Española se hizo entre hermanos. Sí, todas las guerras civiles se hacen. Pero esta particularmente me llama mucho la atención por eso, ¿no? Estaban peleando dentro de su propio territorio los propios hermanos. Y esto tuvo unas consecuencias civiles, morales, sociales, culturales, humanas, devastadoras, pues ahí sí como todas las guerras. El exilio forzado, que aquí muy claramente lo narras, y con el personaje que estábamos mencionando de Pablo, pero también hablas de muchos otros niños, como también lo contabas, que escapan de lo que creen que es el mal para buscar un futuro más bonito, más luminoso. Todo esto está dejando hondas heridas y estamos hablando del pasado, pero siento que las heridas están en muchos sentidos vivas. Y aquí, con lo que estás narrando, creo que nos llevas también a esa reflexión de las heridas que quedan vivas después de tanto dolor. Hay heridas que uno se tiene que acostumbrar a vivir con ellas. Uh-huh. Hay heridas que te dejan el alma llena de cicatrices. Pero lo que yo creo que lo importante es saber por qué tienes esas cicatrices, no regodearte en el dolor, conocerlo sí, saber por qué tienes las cicatrices también. El conocimiento de la historia es importantísimo,
Tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde hemos llegado y sobre todo para saber a dónde queremos llegar. No se trata de borrar de aquí no ha pasado nada, se trata de conocer qué ha pasado y a partir de conocer qué ha pasado, ver qué se puede construir. El futuro hay que construirlo conociendo el pasado, pero hay que construir un futuro que no tenga que ver con ese pasado y que no nos remita continuamente a ese pasado. La transición española fue una decisión de los ciudadanos, mayoritariamente de los ciudadanos, a través de las distintas votaciones que se hizo en ese momento, de poner un punto y aparte a los 40 años de franquismo y al horror de la guerra civil. Y eso no lo hicieron los políticos, eso lo hicieron los ciudadanos. Luego ha llegado ahora una generación de jóvenes políticos que dicen, bueno, no estamos de acuerdo como lo hicieron ustedes. Bueno, ustedes tienen derecho a no estar de acuerdo y a pensar que lo habrían hecho mejor, pero resulta que los que lo hicimos fueron los que estábamos allí, fuimos los ciudadanos los que tomamos esa decisión e impulsamos en esa dirección, que yo creo que fue la correcta. Yo creo que la transición es una obra razonablemente bien hecha y que nos ha permitido vivir los últimos 40 años en paz, desarrollar un país moderno, un país incardinado en los valores europeos. Yo creo que, insisto, se hizo relativamente bien, pero los jóvenes siempre creen que están descubriendo el Mediterráneo. Entonces ellos ahora, hay una generación que creen que están descubriendo el Mediterráneo y que lo que hicieron la generación de la transición, bueno, no se hizo bien. Está bien que lo cuestionen todo. Afortunadamente, yo digo, menos mal que ellos estuvieron allí, porque seguramente si no, no habríamos podido llegar hasta aquí y seguramente ellos no podrían estar diciendo lo que dicen. Hemos hablado de lo más duro de la novela también. No quiero, cuando yo hago este tipo de entrevistas, Julia, no me gusta hacer spoiler, es decir, no me gusta contarlo todo, porque de lo que se trata es de tirar elementos de seducción para que quienes nos están oyendo sientan la necesidad de tomar este libro ya en sus manos e irse a leerlo. Creo que con lo que nos narras lo estamos logrando. Pero hablamos de lo duro, hablamos de las dictaduras, hablamos del miedo, hablamos del exilio, hablamos de la censura, de cómo pensar se castigaba, ¿no? Llevando a las cárceles. Bueno, pero quiero hablar del amor, porque también creo que es una novela sobre el amor, que es aquí, está representada como la mayor fuerza del ser humano, y lo muestras en distintos escenarios y personajes. Por supuesto, las mamás, que ya hemos mencionado, pero está la tía Olga. En medio de todo también el papá de Ania. Siento que sentía un profundo amor y lo que tenía era un miedo terrible a que su hija le pasara algo. Claro, entonces hay mucho amor aquí. El padre de Ania, lo que pasa es que ve cuestionado todo lo en lo que él ha creído y todo lo por lo que él ha luchado, de repente ve que todo eso está provocando el horror y la desgracia en su familia. Entonces es un personaje interesante, muy porque interesante. Tiene que vivir con esa contradicción de yo he dado mi vida por esto y esto está arrasando lo que más quiero, que es mi familia. Por tanto, a mí siempre me interesan los personajes contradictorios, los personajes complejos, los personajes poliédricos, ¿no? Y es verdad, hay mucho amor en esta novela. Está el amor de esas dos madres, está el amor de la amistad. Es decir, cómo sobreviven las mujeres, tanto españolas como rusas, en las cárceles. Así es. Cómo logran, a través de la amistad, a través de esos lazos de cariño y de afecto, son los que les da fuerzas para aguantar y les da fuerzas para vivir. Entonces, el amor entre Igor y Pablo. Claro. Que se vuelven hermanos. Que se vuelven hermanos esos dos niños. Eso es divino. Claro, el amor es ese elemento de esperanza y sobre todo es el elemento que nos ayuda a resistir. Sí, es decir, sin el amor no podemos resistir, solos no podemos resistir. Quisiera terminar esta entrevista preguntándote, tantos años tú haciendo periodismo del duro, y bueno, ya decidiste concentrar tus años de la vida
escribiendo de otra manera, pero quiero preguntarte si el periodismo te condujo de alguna manera a este camino o el periodismo te ayudó a lo que construyes ahora desde las novelas. El periodismo me ha dado las herramientas para escribir y contar mis historias. El periodismo me ha permitido vivir muchas vidas. Yo he vivido muchas vidas, porque el periodismo me ha permitido conocer a personas que nunca habría conocido, me ha permitido estar en lugares a los que habría ido en algunas ocasiones, en otras no, pero a los que habría ido y no habría sido capaz de captar el alma de ese lugar, porque habría visto los ojos del turista, son distintos de los ojos del periodista. No habría estado detrás del escenario, viendo qué es lo que sucede realmente. Por tanto, yo le debo todo al periodismo. Sin la periodista que fui, hoy no sería escritora. Pues Julia, ha sido un placer este encuentro. Yo siempre lamento los tiempos que tenemos que respetar. Bueno. Aquí no vale la irreverencia, acá tenemos que obedecer. Pero ha sido un placer oírte, aprender de ti desde esta conversación, pero también desde tus libros. Lo que tú escribes es muy importante para nosotros los lectores y para mí en particular, como lectora, como periodista y como mamá, que me parece que es algo que afecta profundamente también las historias que nos compartes a través de tus novelas. Bienvenida siempre a Colombia y mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Claudia, porque para mí conocerte, estar contigo, conversar contigo, ha sido una de esas experiencias fantásticas que te regala la vida. Así que esta mañana contigo es un regalo.